Muy bien, pues ya estamos todos por aquí. Vamos a ir dando comienzo entonces a esta sesión de esta tarde, en este primer Congreso Interdisciplinario en Ciencias de la Salud y Sanidad. Es un placer contar esta tarde con todos ustedes, así que bienvenidos y sobre todo con nuestro ponente especial, en este caso el doctorando Daniel Basile Popescu Radu, que es farmacéutico, docente, psicólogo y nutricionista deportivo, perdón, y además investigador en mecanismos de envejecimiento y epigenética y efectos sobre el tejido adiposo en la menopausia. Vemos que tienes un perfil súper completo, como estábamos comenzando a hablar antes cuando nos estábamos poniendo un poquito ya al día de todo lo que íbamos a comentar. Entonces, nada, para que no hagamos esperar más a nuestros escuchantes, vamos a comenzar con tu ponencia con título Efectos de la suplementación con isoflavonas de soja sobre el tejido adiposo en mujeres menopáusicas. Y aprovecho también para decir que todas las dudas que tengan, pues aprovechamos a preguntarte después todo lo que nos surja, que seguro que es súper interesante. Muchas gracias. Cuando quieras ya, puedes comenzar. Muchas gracias, Luis. Bueno, muchas gracias también al resto de organizadores por contar un año más conmigo. Y por supuesto, bienvenidos a todos los asistentes que nos vais a acompañar durante este ratito, donde efectivamente voy a hablar brevemente sobre lo que sabemos y también comentar un poquito los últimos hallazgos sobre los efectos de las isoflavonas, en este caso en concreto sobre el tejido adiposo en las mujeres que se encuentran en esta fase de menopausia. Bueno, antes de comenzar, me gustaría simplemente comentar brevemente cómo he distribuido la presentación, más que nada para que se entienda bien cuál es el propósito de la misma. En primer lugar, voy a partir con una breve introducción, sobre todo para dar a conocer las características del tejido adiposo y recordar algunos aspectos clave de este tejido. También comentaré brevemente las características de las isoflavonas, es decir, qué se entiende por isoflavona, cuáles son sus principales características y por qué nos interesan en bueno, nos interesan sus efectos sobre este tejido, pero también en esta fase específica en la edad de la mujer. A continuación, comentaré algunos ensayos clínicos, sobre todo sus hallazgos, no tanto profundizar en los propios ensayos, pero sí en los hallazgos que hemos podido observar y luego finalmente concluiré esta presentación simplemente recalcando los hallazgos más significativos y también comentaré brevemente las futuras líneas de investigación que se espera bueno, pues que vayan a surgir en los próximos años. Por tanto, partiendo de la introducción, pues simplemente esta investigación se centra en los efectos de la suplementación con estas isoflavonas de soja que ahora veremos, sobre cómo se remodela o los cambios que se pueden llegar a producir en el tejido adiposo en las mujeres en fase de menopausia. Bien, pues para ir empezando, indicar que esta etapa en la vida de las mujeres pues implica una disminución abrupta de los estrógenos, lo que da lugar a un incremento significativo, tal y como podemos observar aquí, de la grasa, tanto total, pero sobre todo a nivel visceral, que es la que más nos preocupa, pues es la que más se ha relacionado con problemas de salud a nivel cardiovascular. Y esta va adquiriendo un patrón androide que es quizás pues, el más preocupante. Este cambio, bueno, pues se asocia a un perfil también inflamatorio, como podemos observar, bueno, pues caracterizado por la elevación de algunas adipocinas proinflamatorias como la leptina y la resistina, que son las más significativas, pero también con una disminución de la adiponectina. Bueno, que van a ser moduladores clave, tal y como indico, en el riesgo cardiometabólico. Y bueno, pues algunos estudios observacionales que mencionaré a lo largo de la presentación, pues nos han permitido observar que la edad de inicio de la menopausia determina también la magnitud de la alteración en las adipoquinas que vamos a comentar y también en la adiposidad, sobre todo esa adiposidad visceral, lo que también sugiere a su vez una interacción, aunque esto es más hipótesis, entre la cronología menopáusica, el remodelado tisular y también el riesgo metabólico. Bien, teniendo más clara esta
bueno, pues en qué consiste esta etapa y los cambios metabólicos que se pueden dar, pues vamos a seguir con las características de las isoflavonas. Bien, pues las isoflavonas de soja, principalmente las que he señalado aquí, la genisteína, la daixiina y la gliciteína, bueno, pues se consideran fitoestrógenos que tienen una afinidad preferencial hacia un receptor específico, que es el receptor de estrógenos beta. Su acción es pleiotrópica porque abarca también la modulación aparte del receptor de estrógenos beta, de los receptores activados por proliferadores de peroxisomas gamma y también de la proteína quinasa activada por AMP, que en este caso, al ser activada por AMP, nos indica que se activa cuando la energía en sí es reducida. Y esto tiene, pues obviamente, implicaciones antioxidantes y antiinflamatorias. Y el aspecto crucial en este caso es y a recordar más que nada, porque es en lo que se van a pasar los ensayos que iremos viendo, es la conversión intestinal de la daidzeína en equol, que es el que va a tener es el metabolito que va a tener biológicamente mayor actividad y que realmente esta conversión se encuentra activa en, un grupo de mujeres que se encuentran en esta fase menopáusica entre un 25 y un 60%. Por tanto, estamos hablando de un rango realmente bastante amplio, lo que obviamente va a dificultar también los ensayos que veremos a continuación. En cuanto a los mecanismos propuestos de acción en el tejido adiposo, pues incluyen la inhibición de la adipogénesis y de la lipogénesis y también de la estimulación de la oxidación de los ácidos grasos. En el tejido adiposo blanco, las isoflavonas van a ejercer unos efectos antiinflamatorios, sobre todo porque reducen la expresión de algunas citoquinas, como por ejemplo las conocidas interleucina 6 y el factor de necrosis tumoral alfa. Además de inducir un fenómeno que también es muy importante y que también está en pleno auge en cuanto a investigación, que es el pardeamiento del tejido adiposo blanco, que esto también a su vez tiene numerosos beneficios. Y en humanos se ha documentado pues en este caso un incremento de la adiponectina tras esta intervención con isoflavonas y modificaciones en las señales del péptido I, que este péptido recordemos simplemente que es una hormona intestinal que actúa como señal de saciedad, es decir, tiene ese efecto orexigénico. Y también de la grelina, aunque, bueno, a pesar de estos cambios que hemos podido observar, no se han observado cambios en el peso corporal, que esos también, como he comentado anteriormente, nos interesan. En cuanto a la prevención de la ganancia de la grasa abdominal y partiendo de lo último que he comentado, pues la evidencia clínica lo que nos demuestra es que la suplementación con proteína de soja enriquecida en col isoflavonas, y ya en este caso estamos viendo bueno, pues uno de los primeros ensayos en mujeres en fase posmenopáusica, sí que previene el incremento de grasa abdominal total y subcutánea frente a los comparadores que se han utilizado simplemente con la administración de caseína. Y dicho efecto, bueno, pues se manifiesta sobre la distribución de la grasa corporal más que sobre la reducción ponderal global, indicando que, bueno, tiene cierto papel de prevención, sobre todo de esa acumulación de grasa centralizada, que es la que nos preocupaba y la que he comentado previamente. Bien, luego también en otro ensayo se ha observado que la administración de genisteína en dosis de 54 miligramos al día durante periodos de entre 6 a 24 meses, pero en este caso en mujeres con síndrome metabólico, pues también ha mejorado, bueno, algunos parámetros lipídicos y también la glucemia y la insulinemia y también el perfil de las adipoquinas, incluyendo la reducción en este caso de la bisfatina. Y además ha observado un alivio en síntomas climatéricos como los que son más frecuentes, en este caso serían los sofocos. Y no obstante, también cabe señalar que en este ensayo los datos, por ejemplo, directos sobre la reducción de la grasa visceral han sido limitados, por tanto no concluyentes. En cuanto a la capacidad productora de Equol, pues en este caso
me gustaría señalar, y esto tiene que quedar claro, que es un modulador fundamental de la respuesta clínica. Por tanto, todos los resultados que se han obtenido en los diferentes ensayos que se han realizado se han basado en este parámetro, es decir, en si las participantes eran productoras o no de EQUOL. Y de hecho esto también nos garantiza en cierta medida pues la calidad de esos mismos ensayos, puesto que si no se ha tenido en cuenta este parámetro, bueno, pues se considera que los ensayos podrían ser un tanto de peor calidad, es decir, al final podría dar lugar a sesgos en las conclusiones que no serían, bueno, pues que esas conclusiones no serían las más correctas. Por tanto, en las mujeres productoras, es decir, cuando sí se han considerado esta producción de QOL, pues se ha documentado una mayor reducción de la grasa visceral. Por tanto, hay cierta correlación, se podría al menos pensar de cierta correlación, y una mejoría también en los marcadores metabólicos. Y los suplementos también de QOL, pues se puede observar que también pueden llegar a disminuir el área de grasa visceral en determinados subgrupos de mujeres en fase de menopausia. Aunque sí que es verdad que el efecto en general se considera moderado a día de hoy. También otros ensayos clínicos también evidencian incrementos en adiponectina tras la administración con altas dosis de isoflavonas, mientras que, por ejemplo, las modificaciones en el péptido I que he comentado anteriormente, preprandial, en este caso, antes de las ingestas, pues no se ha traducido en pérdidas de peso significativas. Y en cuanto a la leptina y a la resistina, pues los resultados han sido heterogéneos y no concluyentes. Y lo que sí se ha podido observar en estos otros ensayos que han analizado estos parámetros es que el ejercicio físico sí que parece ejercer una modulación más potente sobre estas adipoquinas, y que la suplementación, en comparación con la suplementación aislada de fitoestrógenos. Y en este caso también me gustaría hacer la primera conclusión, aunque lo recalcaré al final de la presentación, y es que la administración, en este caso, de isoflavonas junto a intervención con ejercicio físico, en el caso concreto de las productoras de QOL, sí que se han observado resultados beneficiosos en cuanto a la redistribución del tejido adiposo y también en mejorías en algunos biomarcadores que he comentado previamente. En cuanto a la seguridad y a la tolerabilidad, pues bueno, se puede concluir de manera general que se presenta, es decir, las isoflavonas de soja presentan un perfil favorable. Y en todos los ensayos bueno, que han seguido mis criterios de inclusión, pues se han seguido dosis desde los 160 miligramos al día durante periodos comprendidos entre 6 y 24 meses. Por tanto, estamos hablando de periodos de hasta 2 años, y en ningún caso se han podido observar efectos adversos graves, salvo algunos problemas gastrointestinales leves, pero ninguno ha sido grave. Y sí que es verdad que en algún caso se ha considerado también posibles interacciones farmacológicas, sobre todo con tratamientos que se utilizan para las tiroides y también en anticoagulantes como la warfarina. Pero, bueno, de todas maneras no ha habido ninguna conclusión clara. Por tanto, tampoco se puede llegar a hablar de interacciones farmacológicas como tal, aunque bueno, siempre se tiene que tomar esa precaución. Y en cuanto, por ejemplo, a la seguridad oncológica, que también nos preocupa en este grupo poblacional, pues la evidencia de la que disponemos a día de hoy apoya a priori el uso de las isoflavonas en mujeres, bueno, pues en o sea, con algún tipo de cáncer, y en concreto con cáncer de mama, que es el que bueno, pues el más prevalente, por decir así, en este grupo poblacional. En cuanto a la dosis, a la forma de administración y a la duración más óptima, sobre todo para llevarlo a la práctica, tal y como bueno, pues quiero señalar un poco en esta diapositiva, pues tal y como he comentado antes, las dosis que más han utilizado comprenden entre el rango de 40 y 160 miligramos al día de isoflavonas, siendo la dosis más habitual 54 miligramos al día de genisteína, sobre todo en los ensayos que yo he incorporado siguiendo, bueno, pues unos criterios de inclusión que garantizan, bueno, pues la calidad de estos ensayos. En cuanto al uso de alimentos derivados de soja, bueno, pues pueden aportar, además de estos componentes bioactivos, pues también pueden aportar proteínas,
y otros nutrientes. Pero realmente no se han tenido en cuenta este tipo de ensayos, es decir, donde se han administrado, donde no se han administrado, mejor dicho, de manera aislada estas isoflavonas, puesto que al final, bueno, pues el resto de componentes podían llegar a interferir. Aún así, bueno, pues se recomienda también su uso, pero en este caso es más un uso alimenticio en esta etapa, sin ningún problema, puesto que no se ha visto ningún tipo de efecto adverso o de cualquier efecto indeseado. ¿Quién se podría beneficiar más de estos resultados que están surgiendo hoy en día? Pues sobre todo por lo que se ha podido observar en los ensayos, las mujeres no asiáticas con un índice de masa corporal elevado y con la capacidad de producir equol, es decir, que sean equol productoras. Y algunos factores como la etnicidad, la microbiota intestinal, es decir, al final si se produce esa transformación de isoflavonas a equol y algunos polimorfismos, así como por ejemplo la edad de la mujer, pues van a modular significativamente el efecto que vamos a obtener. Es decir, al final, como estamos viendo, pues hay multitud de parámetros y multitud de factores que van a intervenir. Por tanto, de ahí que sea tan difícil homogeneizar los resultados, puesto que salvo que se tengan márgenes muy estrechos y que se tengan grupos muy homogéneos, lo cual ya en sí es difícil, pues por eso nos resulta tan complicado llegar a una conclusión clara. Pero bueno, a grandes rasgos yo quería resumir en esta diapositiva las características que he comprobado en los diferentes ensayos en los que se han obtenido los efectos más beneficiosos y sobre todo los más concluyentes, al menos estadísticamente hablando. Y luego, por supuesto, ya si a esto le incluimos otra clase de intervención, como puede ser, por ejemplo, las dietas hipocalóricas o el ejercicio físico, como he comentado antes, pues estos efectos son todavía más significativos. Aquí, bueno, en esta diapositiva he querido comparar también un poquito los efectos conjuntos con estos cambios en la dieta, el ejercicio físico y también el uso de fármacos, sobre todo aquellos que se utilizan para reducir lo que es la grasa corporal. Y lo que se ha podido observar es que bueno, pues la magnitud del impacto de la administración de isoflavonas sobre todo la grasa visceral, pues es menor a la conseguida mediante intervención dietética y ejercicio. Por tanto, bueno, pues esos efectos no son comparables como tal a día de hoy, o al menos por cómo se están diseñando los ensayos. Pero, sin embargo, sí que se presentan ventajas, sobre todo al grupo control en el cual no se han administrado las isoflavonas. Es decir, si realizamos ensayos en mujeres en fase de posmenopausia, donde la única intervención es la administración de isoflavonas, se observan resultados beneficiosos en comparación con el grupo control, siempre y cuando estas sean equal productoras. Luego, si comparamos la administración de isoflavonas en este grupo de mujeres y lo comparamos con el ejercicio físico y con la dieta, sí que es verdad que se observan resultados todavía más prometedores. En cuanto a las recomendaciones clínicas, pues lo que puedo concluir es que se deberían considerar dosis entre 40 y 80 miligramos al día de isoflavonas y que estas preferiblemente se analice si son productoras de equol o no, puesto que es en estas, es decir, en las productoras de equol, en las que se va a observar los resultados beneficiosos, sobre todo en cómo están formadas estas isoflavonas a día de hoy, es decir, lo que nos podemos encontrar. En cuanto a las limitaciones, bueno, pues yo he incluido la falta sobre todo de ensayos clínicos controlados y también donde se haya considerado, por ejemplo, la tomografía computarizada o DEXA, como también sobre todo para la grasa visceral en ensayos que, bueno, pues que tengan una duración de 12 meses o más. Y también considero necesario profundizar en el efecto diferencial de las productoras de equol, también la influencia que puede tener la microbiota, es decir, incluir este nuevo factor y también que haya
más ensayos, sobre todo que sean concluyentes, puesto que a día de hoy no lo son, de donde se compare la administración de genisteína frente a diferentes mezclas de isoflavonas, porque al final se han visto, o al menos hay indicios de que pueda haber efectos más prometedores. Y también considero necesario, y por eso lo he recalcado aquí, pues un análisis en subgrupos poblacionales considerando la etnicidad, es decir, poniendo el foco en ello, y también en el índice de masa corporal, sobre todo para establecer, bueno, pues unas conclusiones mucho más específicas en estos casos, porque se ha visto que, bueno, que pueden dar lugar, en caso de que no se contemplen estas diferencias, pueden dar lugar a cierta confusión. Y ya, por último, a modo de conclusión, pues bueno, quiero recalcar que la evidencia que tenemos a día de hoy indica que las isoflavonas sí que pueden llegar a atenuar la ganancia de grasa abdominal en mujeres posmenopáusicas, pero la reducción directa, al menos, de esta grasa es modesta y es variable en función de otras características como las que hemos visto, es decir, el índice de masa corporal de partida, la etnicidad, todo lo demás. Y que los beneficios adicionales sobre algunos biomarcadores como las adipoquinas o la presión arterial o, por ejemplo, la glucemia, que también puede estar ciertamente elevada en este grupo, pues también está por ver, es decir, en futuros ensayos que se puedan realizar. Y que es importante a la hora de recomendar estas isoflavonas, sobre todo para obtener estos efectos beneficiosos, contemplar las características de la microbiota y sobre todo tener en cuenta el factor principal, es decir, si estas, bueno, pues las mujeres a las que se les recomiende este compuesto, si son equol productoras o no. Eso es lo más fundamental, al menos por lo que sabemos a día de hoy. Y ya, bueno, pues con estas conclusiones ya finalizo mi presentación. Muchas gracias a todos por acompañarme durante este ratito. Muy bien, Daniel, pues lo primero de todo agradecerte todo lo que nos has explicado, que ha sido súper interesante la ponencia, la presentación que has hecho y por mi parte a mí me ha encantado y me parece excelente la forma en la que nos has explicado. A mí me han surgido varias dudas que en algunos casos también se me han ido resolviendo, pero bueno, voy a dejar también aquí ya la opción de que los que nos están escuchando puedan ir lanzando las preguntas que quieran hacerte a través del chat. Y mientras tanto, también para darles tiempo, voy a aprovechar a hacerte algunas de las que me han ido surgiendo a mí, ¿no? Me ha gustado mucho cómo has ido hilando toda la información. Nos has comentado que me parece también súper importante la parte de seguridad de la suministración, algunas interacciones con ciertos medicamentos o relacionado a ciertas patologías. Nos has hablado también un poquito de la proyección del futuro y a mí me ha llamado la atención también esa relación que comentabas con las interleuquinas y factor de necrosis tumoral, por ejemplo. Sí. No sé si se ha comprobado que además de estos factores inflamatorios, también afecte o tenga efectos sobre la sensación del dolor de las personas, el hecho de tomar estas sustancias. Puede mejorar también, aparte de la inflamación, algunos procesos de algunas patologías que puedan también mantener ciertos niveles de dolor. Entiendo que te refieres sobre todo a esa inflamación sistémica, ¿verdad? Esa inflamación de bajo Sí, grado. Claro, sí. a ver, por los ensayos que hay disponibles no he podido ver nada al respecto, es decir, algo tan Ujú. específico, pero, a ver, yo considero que al reducir estas interleuquinas con esa actividad proinflamatoria, sí que esa inflamación de bajo grado también se verá disminuida. Ujú. Pero sí que es verdad que ensayos como tal yo al menos no he podido ver. Vale, pues me Pero ocurría, ¿no? En algunos casos de pacientes donde puede ser que no se termine de encontrar a veces cuál es la causa exacta del dolor, pero tengan como esa cronicidad en ese dolor, como comentabas, incluso pacientes que vengan con el diagnóstico de fibromialgia o algunas de estas otras enfermedades y patologías, pues creo que puede ser muy interesante, ¿no? Quizá una línea ahí también de investigación futura. Mm. sin duda, completamente. Claro, o sea, a ver, realmente hoy, a día de hoy, como esto se está considerando, o sea, es relativamente novedoso, pues Sí. se está centrando sobre todo en la grasa, en el tejido adiposo. De hecho, yo, por ejemplo, que Ujú. trabajo en el pardeamiento del tejido adiposo blanco, y que de hecho en mi caso concreto, aparte de, bueno, algunos suplementos, como en este caso las isoflavonas, yo sobre todo considero intervenciones con ejercicios de fuerza.
Es decir, como los Vale. ejercicios de fuerza favorecen el pardeamiento del tejido adiposo blanco Ujú. justo en este grupo poblacional, que son las mujeres menopáusicas. Entonces, a día de hoy los ensayos se basan sobre todo en esto, pero como bien indicas, considerar, por ejemplo, otras relaciones, ¿no? Como puede ser el dolor crónico, como consecuencia de esa inflamación de bajo grado y demás, a mí me parece muy interesante. Ojalá se haga y, bueno, pues nos concluyan algunas cositas. Seguro que sí, que tienen también buenos resultados. Justo en relación a lo que acabas de comentar, el hecho de sumarlo con el ejercicio físico, y nos comentas que sobre todo se ha visto más efectos sobre la fuerza. ¿Cómo han sido ahí, qué tipo de propuestas, de sesiones se hacían? Si se utilizaba también ejercicios con más o menos componente de resistencia aeróbica además, o más trabajo anaeróbico, más fuerza, se utilizaban cargas autocargas o corporales, con pesas también o mancuernas, o cómo se realizaba. Cuéntanos un poquito más también. Por este lado, a ver, puedo comentar por un lado los ensayos que se han realizado y luego por otro Mm. lado los ensayos que estoy realizando yo, Vale, en los que estoy investigando. Sobre todo lo que se ha hecho a día de hoy han sido ejercicios aeróbicos, es decir, se ha basado en vale. esos ejercicios aeróbicos tipo HIIT, es decir, intermitentes, que al final, bueno, pues Ujú. son los más habituales y también un poco en los que tenemos más experiencia. Vale. Y se ha visto que hay efectos sinérgicos muy beneficiosos. Ujú. Luego, por otro lado, yo sí que es verdad que quería diferenciarme un poquito y estudiar el efecto, en este caso, solamente de los ejercicios de fuerza. Y en este caso, Vale. vamos, el ensayo en el que tengo activo a día de hoy sobre esto es ejercicios de fuerza. No solamente con el peso corporal, sino también utilizando mancuernas y otro tipo de herramientas para incrementar ese peso y activar todavía más esa fuerza. Y todavía es muy pronto para llegar a una conclusión porque todavía el ensayo está activo, pero sí que es verdad que los resultados van a ser prometedores y los vamos a publicar o prevemos que los vayamos a publicar de cara al año que viene, así que bueno, pues os comentaré qué tal. Estaremos pendientes y te mandaremos una nueva invitación para que nos cuentes tus progresos también, que seguro que nos interesarán muchísimo. Mira, aprovecho que también ya están haciendo algunas consultas aquí en el chat y nos pregunta Luz que desde qué edad recomiendas el consumo de estas isoflavonas. Realmente no hay una edad límite, es decir, se pueden llegar a consumir desde cualquier edad. Sin Ujú. embargo, si el objetivo es reducir estos efectos vistos en la menopausia, pues directamente desde que empieza la premenopausia, es decir, desde que Ujú. empieza a haber esa sintomatología, se pueden empezar a incluir en la dieta. Perfecto. Y a ver, espera si no sé si van a escribir algo más. De momento no han puesto ninguna otra pregunta aún. Sí que me interesa a mí también conocer un poquito más lo que nos has comentado sobre el tema de la interacción con otros medicamentos y relacionada a las patologías. Como estábamos hablando algunas de cómo se veía esa mejora. Y por ejemplo, en pacientes de oncología, ¿qué es lo que tú piensas y lo que has visto en estas investigaciones que tiene también mejor efecto o más eficiencia? Con respecto a la parte oncológica, sobre todo se ha investigado en el cáncer de mama, puesto que es el más prevalente en este grupo Ujú. etario. Realmente son, a día de hoy, por lo que sabemos, son seguras, es decir, no hay ningún tipo de interacción como tal. Y luego, con respecto a otros fármacos, bueno, pues también partiendo de la patología más frecuente en esta edad, pues se han comparado y se han analizado, bueno, pues los efectos que podría tener, por ejemplo, con la medicación para la tiroides y también con algunos anticoagulantes como la warfarina y tampoco se han visto interacciones significativas. Por tanto, bueno, Vale, pues a día de hoy podemos considerar que es un suplemento seguro. perfecto. Aparte de este, no sé si aprovecho yo aquí un poquito por el tema de la línea de suplementación a preguntarte si conoces también qué otro tipo de sustancia está hoy muy en boga con el tema de los entrenamientos, de la mejora de la salud, del tema del aging, ¿no? De mantenernos siempre lo más jóvenes posibles y esas protecciones antioxidativas y demás. El uso, por ejemplo, de la creatina, ¿no? Quizás de las sustancias que también tienen más investigación. No sé si nos puedes contar algo por ahí, si se puede tomar, si se ha visto que tenga también algún tipo de mejoría el hecho de tomar estas dos componentes o compuestos en comunión o no tiene ningún sentido. Aquí son preguntas que se me ocurren también a mí ahora, un poquito en relación a ello.
No, por ejemplo, con respecto a la creatina tenemos mucha evidencia de cómo funciona. Sí que es verdad que, por ejemplo, si lo que se pretende es mejorar ciertas habilidades físicas, en este caso Ujú. la creatina lo que mejora es la explosividad en cuanto a los ejercicios físicos, es decir, nos permite al final, pues a lo mejor sacar unas repeticiones extra o mejorar algunos tiempos en esos ejercicios más explosivos. Y luego, por supuesto, también está relacionado con cierta ganancia de masa muscular. Eh, por tanto, por supuesto, o sea, se podría utilizar en este grupo poblacional como en cualquier otro a priori y seguro que se pueden llegar a ver efectos beneficiosos. O sea, a priori no hay ningún tipo de interacción negativa. Eso es. Vale. Y voy a aprovechar, si no ponen ninguna pregunta más, pues para conocerte un poco más y que también el público te conozca un poquito más, si nos puedes contar cómo ha sido, porque a mí me llamó mucho la atención cuando me puse a informar un poquito más sobre ti, todas esas líneas de trabajo que llevas realizadas y las diferentes áreas de conocimiento en las que estás, ¿no? Porque como decía al principio, pues eres farmacéutico, psicólogo, nutricionista, y cómo todo eso también para aquellas personas que sean más jóvenes, que estén empezando sus diferentes carreras sanitarias y demás y te estén escuchando, ¿qué consejos das para poder llevar a cabo todos esos estudios y encima ahora el doctorado también? O sea, cuéntanos un poco más sobre eso, sobre la parte docente que tienes, investigadora, cuéntanos un poquito más sobre ti. Sí, bueno, aparte de eso también estoy terminando medicina, que eso tampoco le he comentado. Algo Sí, que había leído era por ahí, lo que por me faltaba para terminar. A ver, yo siempre he sido muy curioso. Por tanto, al Ujú, final, mi primera carrera fue farmacia, que la he estudiado aquí en Madrid, en la Complutense. Y luego, bueno, pues a raíz de ahí, sí que es verdad que he empezado a trabajar, he estado en varios departamentos de investigación de la Complutense, en este caso de la Facultad de Farmacia. Y bueno, pues a raíz de ahí pues me he seguido preparando, pero siempre impulsado un poco por esas ganas por conocer cosas ujú. y bueno, y a raíz de eso también un poco la motivación que he tenido siempre. Luego estudié también varios másteres, ahí me especialicé en nutrición deportiva, también en nutrición y salud pública, que también me interesa pues, obviamente bastante. La carrera de nutrición también la realicé paralelamente y luego ya psicología, también me especialicé en psicofarmacología, que también me llamó la atención. Y nada, ya un poco de lo último fue el doctorado y paralelamente medicina, que también siempre me ha llamado la atención. Lo que pasa es que, bueno, en su momento no pudo ser. Y en esas estoy. Y en cuanto a la parte de investigación, bueno, pues empecé con ello ya en serio a publicar papers y a meterme en grupos de investigación hace aproximadamente casi 5 años, o sea, Ujú. tampoco hace mucho. Y bueno, me dieron, o sea, fui muy afortunado y de hecho lo sigo siendo, que me dieron la oportunidad siempre de investigar aquello que me llamaba la atención. Y bueno, pues eso también me ha permitido pues, aprovechar esa oportunidad vamos, y sacar papers, sacar investigaciones, incluirme en ensayos clínicos donde pude aprender muchísimo y colaborar también un poquito con los investigadores que hay en España y algunos a nivel internacional. Has tenido, desde luego, has tenido ahí una carrera que no para y espero que sigas haciendo todo esto que Ojalá que además se ve sí. que te apasiona y lo transmites de esa manera. Es que enhorabuena, de verdad que a mí me ha encantado y veo que al resto de oyentes, de congresistas también, están poniendo por aquí palabras de agradecimiento, que les ha gustado muchísimo. Lo han sentido demasiado corto en tiempo porque me imagino que les ha gustado tanto también que querían escucharte más cosas. No sé si van a poner algunas palabras más de agradecimiento y demás. Te voy a dejar que dejes un cierre si quieres dar algunas palabras más tú o quieres decir alguna información que hayas ido pensando a lo largo de estas últimas preguntas. Sí, con respecto a esta investigación, pues es lo que os comentaba. Todavía está por ver bueno, pues algunos datos, algunas conclusiones de diferentes estudios que a día de hoy están activos, pero Ujú, bueno, todo apunta a que la clave va a estar en la microbiota. Es decir, al final es lo que va a determinar que este compuesto junto a otros ujú. sean efectivos o no. Y luego, con respecto a la organización del Congreso y demás, pues como siempre muy agradecido de que hayáis contado un año más conmigo y luego también muy agradecido de todos los participantes que nos han acompañado durante este momento. Así que nada, muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias, Daniel, también a ti. Ha sido un placer, un verdadero placer escucharte y oírte y que nos expliques tan bien todo lo que nos has contado. Agradezco también ya de paso a todos los congresistas y decirles que quedamos abiertos para la siguiente ponencia que tenemos a lo largo de la tarde, que será a las 6:30. Pues ahí nos veremos de nuevo. Así que muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias, Luis. Hasta luego. Muchas gracias, Daniel. Hasta luego.